¿Qué hay, muchachos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien. ¿Ya desayunados, bañados, peinados, todo? Así es. ¿Con café o sin café? Pura agüita. Bueno. Para la última clase lo hacemos con cerveza en la mano, ¿cómo ven? Más a gusto, profe. Ya que hayan recibido su calificación, hacemos una reunión con cerveza. Sin grabar. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue con lo que les pedí que investigaran? Ajá, ya empezamos. A ver, antes que otra cosa. Ya descargué, por ejemplo, el tomo que pidió, las normas. Es que tiene un montón de conceptos que me dolió la cabeza. Muchas letras, o sea, no sé. No lo terminé de leer. Ah, bueno, tampoco era obligatorio que lo leyeran todos, nada más. Miren, les voy a contar algunas cosas de cómo yo trabajo, ¿no? Yo no me sé de memoria para nada el reglamento, pero sí sé qué cosas contempla el reglamento. Y esa es la idea. Siempre que tengan ustedes que hacer algo y estén o tengan que basarse en un reglamento, lo consiguen, lo revisan y ven qué puntos afecta la norma. ¿Sí? Por ejemplo, en uno de los videos que hice el semestre pasado, unos alumnos del TEC de Tláhuac, si mal no recuerdo, me alegaban que algunas cosas que llevé en el método de cálculo no venían en la norma. Es que la norma no te indica un método de cálculo, te indica que lo tienes que calcular. Por ejemplo, entonces habrá cosas dentro del trabajo que ustedes hagan que la norma no te lo va a decir o nada más te dice que tienes que hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, el saber eso te puede ayudar a que cuando tú estés haciendo un proyecto y tengas duda en algún punto, sepas, eso lo contempla la norma y lo voy y lo reviso, o no lo contemplo la norma y lo tengo que decidir yo. Entonces, esa es la idea. Den una revisada y cuando sea necesario puntualizar en algo, pues yo ya les estaré avisando, ¿no? Para que específicamente vaya un tema. Por eso, y creo que ayer se me olvidó, creo que no se los pedí como investigación, la tabla de votación. Nada más les comenté que en las normas venía, pero creo que no les pedí específicamente que buscaran la tabla de votación. Pero bueno, ahorita lo resolvemos. Porque posiblemente lleguemos hasta ese punto el día de hoy. Pero vamos empezando por algo relacionado con lo que les pedí que investigaran, que es los sistemas de distribución. Acuérdense que yo les comentaba ayer que tenemos básicamente dos formas de distribuir el agua potable en un edificio.
Una es por gravedad y otra es por presión constante. Más o menos les di una reseña o algo así muy leve de qué es cada uno, pero a ver, ¿qué es lo que ustedes vieron? Yo así trabajo, yo igual puedo dar primero la clase sobre ese tema y luego les pregunto, aparte de lo que yo les acabo de decir, qué más investigaron ustedes, o como ahorita les estoy pidiendo que me digan primero qué investigaron, para de ahí tomarlo como punto de partida para la clase. A ver, díganme entonces, ¿sobre una de las dos o sobre las dos? Pues de mi parte yo estoy investigando de unas fichas técnicas de unas cisternas en tinacos de rotoplas. Y tengo aquí tengo la ficha del PUN, de dimensiones, de profundidad de excavación, espesor de plantilla, diámetro inferior y cositas así por el estilo. Pero, por ejemplo, el sistema de gravedad, pues como lo hice y como hablamos el día de ayer, se trata de que con un almacenamiento en un punto alto de una casa a 2 metros más alto de la salida de la salida más alta, que sería la regadera de la planta, se debe de poner la parte baja del tinaco o la salida, y de ahí para que la presión baje bien, para que se distribuya por medio de tuberías, ya sea PVC, hidráulico, CPVC, tubo plus y cobre, y creo que también se utiliza tubo galvanizado. Se hace la distribución hacia los distintos muebles de la casa. Y por presión constante, también se pone un almacenamiento, ya sea una cisterna o una tina, y se pone, por así decirlo, un parto de bombas donde se tiene una bomba que está metiendo presión hacia los muebles y que no tienen, y esa es la bomba. Ok, por ahí vamos bien. ¿Qué más? A ver, alguien que haya leído algo más. Yo encontré que también existe el combinado, cuando por gravedad no puedes suministrar el líquido a todos los tinacos, entonces se utiliza el combinado que podría ser como la bomba eléctrica que sube el agua al tinaco, ¿no? Y de ahí por gravedad vas a suministrar a los demás. Ok, es una variante. Ahorita hablamos de eso. Bueno, qué bien. ¿Qué más? Los datos sobre cuál era la capacidad, la cantidad de líquidos que gastaban. Tenemos un problema ahí con el audio que no escuchamos. No. No se pudo. Bueno, ¿alguien más? Hoy va a ser mucho de plática. Por ahí voy a echar posiblemente algunas rayas para empezar a mostrarles algunas ideas. Y no sé si alcancemos a ver algo en cuanto al cálculo de almacenamiento. Pero bueno, ya ahorita con lo que me están planteando de lo que he investigado, ya tenemos un punto de partida. ¿Algo más? Si no, ya para empezar yo. Sí, pues los componentes básicos, el depósito, la bomba, la válvula. Ok, esa parte va a ser importante al momento de que hagan sus planos. No va a afectar directamente el cálculo, pero sí va a afectar el funcionamiento de la misma, ¿no? El tener válvulas, le llamamos válvulas de seccionamiento, y hay otro tipo de válvulas que normalmente aplicamos o utilizamos en una red hidráulica, pero eso va más enfocado al funcionamiento, aunque sí tiene cierta injerencia en el cálculo, pero no es tan definitivo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, sistema por gravedad.
Estaba tratando ahorita de pensar en algún ejemplo, no sé si este, algo práctico, y de inicio no se me ocurrió mucho, pero no sé si alguna vez han pasado gasolina lo han echado gasolina a un carro desde un bote con una manguera. ¿Lo han hecho? Sí. Pues ahí tienen las dos variantes prácticamente. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Tienen el bote en el suelo muchas veces, meten una manguera, succionan y luego meten la manguera. Bueno, primero se andan medio muriendo por el cago de gasolina que le dieron y luego meten la manguera al tanque y con la misma succión que se generó en un inicio comienza a pasar la gasolina, ¿no? Entonces, esa succión, imagínense que en lugar de haber succionado, soplan para empujar la gasolina. Ese es un sistema de presión constante. Obviamente, bueno, hay otros factores, pero quiero que se vayan imaginando. En otras ocasiones tenemos que levantar ese tanque o ese bote porque ya no alcanza la presión o no es suficiente la presión que se generó con la succión. Y lo levantamos y cada vez hasta nos falta brazo, ¿no? Queremos levantarlo más arriba. Ese es el sistema por gravedad. Mientras más alto tengamos ese recipiente de gasolina, va a ser más fácil o más rápido, que a veces es lo que queremos que sea rápido, que se pase la gasolina al tanque. Entonces, esas son las dos formas que tenemos de distribuir. Vamos empezando por el más común, el que casi todos tenemos en nuestras casas, que es el sistema por gravedad. Ahorita comentaba quién fue Aarón Benjamín, que a 2 metros de altura el tinaco sobre el mueble más alto, que normalmente es la regadera. Ojo, en todas de las instalaciones hay mitos, muchos de ellos son cercanos y otros no tienen nada que ver. En este caso sí es muy cercano, pero es simplemente un criterio, ¿sale? No hay nada que los números superen. ¿Sí? Ustedes van a hacer un cálculo y van a verificar que la posición del tinaco sea la correcta y en base a eso tendrán que subir o tendrán que bajar o modificar los diámetros. Pero eso es un buen punto de partida. Normalmente un tinaco colocado directamente sobre la losa de la azotea para una casa ya de 2 pisos no va a ser tan suficiente. Quizás para una casa de 1 piso que nomás va a tener un baño, una cocina y el área de lavado, a lo mejor es suficiente. No hay muchos aparatos que consuman agua. Hay poca posibilidad de que estén todos funcionando al mismo tiempo, entonces la necesidad de la altura del tinaco no es tanta como un edificio de 2 pisos o más, o un edificio de 1 piso pero que tenga unos muebles allá a 20 metros y otros allá a 50 metros. Entonces mis condiciones cambian. Entonces el sistema por gravedad es simple y sencillamente tener yo le llamo también que es un almacenamiento de agua, que es el tinaco, aunque no es mi almacenamiento principal, a una altura tal que me genere una presión. Esa presión se mide en metros de columna de agua, MCA. Van a encontrarlo también como pulgadas, kilogramos por centímetro cuadrado, libras por pulgadas cuadradas. Es una presión, es una fuerza que se ejerce sobre una cierta área. ¿Qué área? El diámetro de los tubos. ¿Sí? Por eso es que cuando veamos el cálculo vamos a ver que hay un factor que de acuerdo al diámetro de tubería utilizamos para ver qué tanta presión se va perdiendo cada vez que el agua pasa por esos tubos. Pero bueno, básicamente entonces yo requiero un tinaco a cierta altura para que me ejerza una cierta presión. ¿Cuál es la presión? Los metros lineales que tenga en altura. Si mi tinaco es de una casa habitación que su azotea está a 280, bueno, mis metros de columna de agua van a ser 280, que es la altura del piso, más la altura o sobrealtura a la que tenga el tinaco, menos la altura del mueble más bajo, que normalmente es el WC, que está más o menos a 35 centímetros, 30 centímetros de altura. Entonces, póngale 280 menos esos 30 centímetros son 250
vamos a decir que está directamente sobre la azotea, que no hay ninguna base, entonces tengo 2.5 metros de columna de agua. Eso ahorita vamos a empezar o yo voy a empezar a hacer algunas gráficas para entender, pero quiero irlo platicando para pues ir generando algún entendimiento previo. Ay, déjenme grabar la pantalla porque me caga que me estén pidiendo evidencias. Pero bueno. Ya las mandé a la chingada, pues no me hacen caso, me siguen pidiendo evidencias. Bueno, ahí está. Bien. Quiere decir entonces que mientras más alto tenga el tinaco, más presión de agua voy a tener. Mientras más bajo esté, menos presión. ¿Y qué es lo que afecta en eso? Cada mueble, cada aparato que ustedes tienen en su edificio que consume de agua, funciona bajo cierta presión disponible. ¿Sí? Puede ser que un WC que no esté bien calibrado o que mi tinaco esté a la mitad del entrepiso, por decirlo de alguna manera, pues al momento de que lo accione no genere la fuerza suficiente para que se haga el desalojo del excusado. Entonces requiere una cierta presión. ¿Sí? Bien. Lo que yo voy a hacer cuando realice mi cálculo es verificar. Porque bueno, déjenme aquí hacer un paréntesis. Conforme el agua va recorriendo la trayectoria del tubo, va entrando en contacto con el mismo. El tubo por dentro no es completamente liso, tiene ciertas rugosidades. Y esa rugosidad, o contra esa rugosidad, tiene que trabajar el agua. Va a tener o va a existir fricción. Ustedes saben que la fricción es esa fuerza que se genera para impedir el movimiento de un objeto sobre otro, que está en contacto con otro. ¿Sí? Si yo quiero mover un escritorio sobre el piso, pues va a haber fricción y yo tengo que ejercer una fuerza tal que rompa esa fricción y entonces lo pueda mover. O le pongo talco o jabón y ya la hice, ¿no? Ya me ayudé. Bueno, en este caso, la fuerza que yo tengo que generar me la va a dar mi sistema de distribución, la altura del tinaco o mi sistema de presión constante que veremos más adelante. Pero sea como sea, aunque yo logre generar una fuerza o presión suficiente para mover el agua, de todas maneras va a haber fricción y esa fricción va a hacer que la fuerza que yo ejerza disminuya su capacidad de generar el movimiento del agua. Es decir, va a intentar contrarrestar. Lo que yo tengo que lograr es que esa fuerza en contra, esa fricción o esa pérdida de presión por fricción, que así es como se denomina, sea menor que la presión que tengo disponible. Vamos a echar rayos, ahora sí. Déjenme aquí sacar un invento. Y bueno, vamos a... voy a quitar esto, ahorita no lo ocupamos. Bien. Vamos a suponer que yo tengo mi nivel de piso aquí. Este es mi azotea. Vamos a suponer que aquí está el pretil. Vamos a suponer que aquí tenemos un WC. Cada vez dibujo peor aquí, pero bueno. Vamos a suponer que yo tengo entonces un tinaco colocado en este lugar. Sí. Yo tengo una altura, entonces decíamos, de 280. Y la altura de mi mueble más bajo es de 0.30. Quiere decir entonces que mis metros de columna de agua son igual a la altura que tengo el tinaco menos, ahorita vamos a revalorar este dato, no es exactamente, pero vamos a usarlo como punto de partida, menos 0.30. Quiere decir entonces que yo tengo 2.50 metros de columna de agua, que en términos claros es la altura del tinaco, básicamente, pero es la presión al final de cuentas que nos está ejerciendo.
Si yo tengo ahora, vamos a poner que mi agua sale por aquí, baja, hace esto y llega a mi WC, recorrió una distancia, se encontró primero con un codo, recorrió tantos metros lineales como sean necesarios para llegar hasta el WC, se encontró con otro codo, se encontró con otro codo y aquí se encontró con una válvula. Bien, cuando el agua sale, es más, si yo amplío esta parte, es el tinaco, sale el tubo, aquí hay normalmente una válvula, una llave para abrir o cerrar el flujo, viene y se encontraría con un codo así, más o menos. Este es el inicio de mi cálculo, mi punto A. Ya veremos eso más adelante, ahorita nada más ténganlo como referencia. A partir de aquí comienza a calcular. Previo a esto el agua está almacenada, está estancada. Todo lo que está atrás de esta válvula está ejerciendo presión para el momento en que yo la abra salga el agua. Pero ¿qué pasa? Se encuentra primero con un codo. Bueno, cuando el agua llega a este codo, va a golpear la pared y luego se va a redirigir. En ese momento yo tengo pérdida de presión. ¿Qué tanto? Ya lo veremos en el cálculo, pero se llama longitud equivalente. Y una vez que transita por la tubería, aunque sea recta, por fricción con la pared interna de nuestros tubos, sigue perdiendo presión. Por cada metro lineal va a tener una cierta pérdida de presión por fricción. Son variables que luego vamos a ver. ¿Sí? Esto es pérdida de presión por fricción. Entonces, por cada metro lineal hay una cierta pérdida de presión. Bien, regresándome al codo, hay una tablita que me dice que este codo, más o menos, si me equivoco, me disculpan, luego vemos las tablas, que este codo más o menos pierde el agua, pierde presión por fricción en este codo, lo equivalente, si mal no recuerdo, a si recorriera 60 centímetros de un tubo recto. Esa es mi longitud equivalente. ¿Por qué lo comento? Bueno, ya veremos en el cálculo que tenemos que determinar longitudes totales de recorrido del agua. Entonces, no nada más son metros lineales, sino que cada pieza, cada una de estas va a tener una longitud equivalente para trasladar esa pieza, que a lo mejor mide 5 centímetros, 10 centímetros, pero que equivale a que si transitara el agua por un tramo recto de 60 centímetros. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegue el agua aquí, va a tener que llegar con una presión suficiente, primero para que funcione no nada más este aparato, sino todos los demás que tenga conectados a la red, ¿sí? Pero de tal manera que mi pérdida de presión, esto es pérdida de presión, déjeme ponerlo acá arriba, HF, pérdida de presión, por fricción, ¿sí? Queda muy feo. Por fricción, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que lograr es que esa pérdida de presión sea menor que mi presión disponible. La presión disponible me la da el tinaco, voy a perder cierta cantidad de presión, debe ser menos. ¿Cuánto dijimos que teníamos de presión? 2.50. Mi pérdida de presión tiene que ser menor de 2.50 para que llegue a mis muebles con una presión residual suficiente para que mis aparatos funcionen.
Esto es a grosso modo mi sistema por gravedad. Si yo subo este tinaco, obviamente voy a tener una presión mayor y voy a poder perder más, ¿sí? Imagínense que este WC está más o menos, si yo lo trazo recto y a eje, vamos a decir que está más o menos a 2 metros de distancia. Va a perder poquita presión, pero si lo pongo a 20 metros, va a perder mucha presión, porque tiene que ser un recorrido mucho más largo, y acuérdense lo que les dije, por cada metro lineal voy a tener una cierta pérdida de presión. Incrementa mi distancia, incrementa la pérdida. ¿Qué va a suceder con este tinaco? Voy a tener que levantarlo o tendré que cambiar mis diámetros de tubo. Ahí había que valorar cuál es lo adecuado. Y aquí sirve para comenzar a meter mis frases con las que los estoy molestando durante todo el semestre. El costo de una instalación no tiene por qué condicionar su solución. Van a encontrar ustedes muchos maestros que dicen, no hagas eso, sale más barato si lo haces de esta manera. No queremos que una instalación salga barata, queremos que funcione. Queremos que una vez que yo entregue el edificio y pase 1, 2, 3 años, el edificio siga funcionando sin problemas, y no que a la vuelta de 6 meses le estén mentando a la madre del arquitecto que lo construyó, lo diseñó, porque hay fugas de agua, porque se están bañando y ya ven el lavabo o la tarja, y pues el amigo ya se quedó todo enjabonado porque se quedó sin agua, porque no había la presión suficiente. Porque como muchos maestros dicen, es que ¿para qué les enseñas eso si al final de cuentas yo nomás le hablo al fontanero y que haga la instalación? Pues sí, se la va a hacer. ¿Cómo la va a hacer? ¿Quién sabe? Porque ustedes ni siquiera van a tener formas de resolverlo o de revisar si está bien hecho. Entonces ustedes tienen que proponer la solución y evaluar cuál es lo mejor. En este caso, que les digo, que si se alejo ese WC a 20 metros, tengo dos opciones. Lo más seguro es que voy a tener una pérdida de presión mayor que la disponible en metros de columna de agua. ¿Cuáles son mis dos opciones? ¿Levanto el tinaco o cambio de diámetros? Si levanto el tinaco, a lo mejor lo tengo que levantar 5 metros. Va a ser más... Estoy hablando, quizás un poquito exagerando las cosas para que se entienda. Pero si tengo que levantarlo 3, 4, 5 metros, me sale más caro que meter un tubo más grueso. ¿Sí? Entonces la opción adecuada es meter un tubo más grueso, me evito el poner una base más alta, y el incremento en costos de un diámetro a otro no va a impactar tanto. ¿Sí? Ahí no me está condicionando, simplemente me está ayudando a tomar una decisión sobre cuál sea la mejor opción. Sobre esto vamos a estar platicando mucho durante el desarrollo de esas unidades. Tratar de evaluar. Es difícil que ustedes evalúen el costo de una opción contra otra. Vamos a tratar simplemente de llegar a un punto determinado aplicando cierta lógica, cierto sentido común. Si no, tenemos que ponernos a hacer presupuestos. Que en realidad se tendría que hacer así, ¿eh? Una vez que ya, bueno, eso es lo ideal. Muchas veces no lo hacemos, o la mayoría de las veces no lo hacemos. Pero lo ideal es que ustedes tengan la opción de valorar una solución contra otra, dos soluciones correctas, dos soluciones adecuadas, con diferentes características, y evaluar cuál es la más económica. Si las dos funcionan, las dos me van a asegurar que el edificio opere, ¿sí? Que el edificio opere, y eso lo voy a insistir mucho. El edificio tiene que funcionar perfectamente bien con la solución que ustedes den en instalaciones. Entonces, si tengo dos opciones, las dos permiten que el edificio funcione, opere con efectividad, entonces ahora sí, ¿cuál es la más económica, o cuál es la que me presenta un menor gasto tanto a mediano, corto o largo plazo? ¿Sí? Es difícil que lo hagamos aquí en clase, pero quiero que siempre lo tengan presente. Bueno, decía ahorita que si yo tengo una regadera, vamos a suponer que acá tengo la regadera al aire libre, bien chido. Pues a qué altura está la regadera, 1,90, 2 metros más o menos, ¿no? Vamos a poner que está a 2 metros. Bueno, entonces tendría
80 centímetros de diferencia con esta regadera. ¿Sí? No es mi presión disponible. Mi presión disponible es contra el mueble más bajo, que sería acá mi WC. Esto nada más para hacer un comparativo. ¿Funcionará si está nada más 80 centímetros más arriba de la regadera? Si nada más tengo el WC y la regadera, posiblemente sí. Si los tengo justo debajo de mi tinaco, posiblemente sí. Si tengo el WC a 10 metros de un lado y tengo la regadera a 10 metros de otro lado, lo más seguro es que no. Entonces hay muchas condiciones. Por eso les decía, hay ciertos mitos en esto de las instalaciones, muchas veces generados por arquitectos o contratistas, constructores, que por facilitar las cosas toman un dato y lo van repitiendo y les funciona y pues siguen adelante, ¿no? Si yo levanto el tinaco para que se cumpla esa regla de que esté a 2 metros de altura sobre la regadera, pues a fuerzas que va a funcionar. Va a funcionar, no hay manera de que falle, ¿sí? Pero estaría entonces gastando en algo que no vale la pena si lo pudimos haber calculado de una manera posiblemente sencilla. Bueno, esto entonces, así a grosso modo, es mi sistema por gravedad. Ahora, mi sistema de presión constante es un poquito diferente. No, perdón. Antes de hablar del sistema de presión constante, voy a complementar algo sobre este sistema y enfocándome ya al almacenamiento, que de hecho debí de haber empezado por eso, pero bueno, ya empecé así. Vamos a suponer este es mi terreno y yo voy a colocar un almacenamiento aquí. Capacidad, no sé. Capacidad en metros cúbicos o en litros. Metros cúbicos me ayuda a determinar medidas, litros pues me ayuda a solicitarlo al comprador. Si es que es prefabricado, no se lo pido en metros cúbicos, se lo pido en litros. Si es fabricado en obra, bueno, me interesa cuánto mide y pues ocupo los metros cúbicos. En fin, es mi almacenamiento. ¿De dónde tomo el agua? Bueno, viene de la red municipal y va a caer y va a comenzar a llenar el tanque, la cisterna o aljibe o aljiber, como dicen muchos, ¿no? Bien. Vamos a suponer que mi sistema es por gravedad, entonces tengo mi tinaco acá arriba. Vamos a dejarlo volando ahorita, no voy a ponerle ninguna azotea ni nada. Yo tengo que hacer llegar el agua hacia allá. Hace rato mencionaron, no me acuerdo de quién fue, lo mencionaba como sistema mixto. No es tanto un sistema mixto, pero sí está correctamente definido, como explicado, digamos. Porque yo ocupo, si este es mi sistema por gravedad y a partir de aquí se va a distribuir el agua a todos mis muebles, pues yo ocupo hacer llegar el agua hasta allá. ¿Y cómo lo hago? A través de una bomba centrífuga. Hay ahorita ya muchas variantes sobre bombas, pero lo único que me interesa es de que succione el agua y la eleve hasta el tanque. ¿Sí? Entonces esto es bomba centrífuga. Cisterna. Tinaco. Esta parte le llamamos succión, porque cuando hagamos el cálculo de la bomba vamos a tener que hacer referencia a esto, y a esta parte se le llama descarga.
¿sí? Ustedes van a aprender a calcular esto. ¿Cuántos litros o metros cúbicos de capacidad requieren de almacenamiento? De hecho, yo creo que sí alcanzamos a ver algo el día de hoy, posiblemente. Van a aprender a calcular esto, que va en función de la distancia que hay entre la cisterna, el tinaco, la altura, las piezas, en cuánto tiempo quieren que se llene el tinaco, algunas variantes que ya veremos. Van a aprender a calcular esta bomba centrífuga, que me va a llevar el agua hasta acá. Vamos a determinar la capacidad del tinaco también. Y luego, bueno, ya entraremos a la red, que es la parte más, la más complicada, porque hay más pasos que hacer, pero realmente no es difícil. Entonces, esto es un esquema muy general de cómo sería un sistema por gravedad. Lo recibo de la calle, pongo una bomba que succiona el agua almacenada, la subo hasta el tinaco a la altura que me define mi cálculo y luego la envío hacia mi red. Ahora, déjeme duplicar esto. Vamos a borrar algunas cosas. Bueno, eso sí lo ocupaba, ni modo. Y a esta vamos a llamarle que es sistema por gravedad. Nadie me ha dicho nada, pero supongo que se están viendo bien, ¿eh? Y aquí vamos a poner sistema por presión constante. Bien, el sistema de presión constante es un poquito diferente, no mucho. La diferencia radica básicamente en que en lugar de tener una bomba que sube el agua al tinaco, yo voy a tener un equipo. Antes venían dos bombas, ahora la misma bomba hace toda la chamba, que se llama hidroneumático. Hay de diferentes tipos. Que hace algo similar, va a succionar el agua de la cisterna, pero es este mismo aparato el que envía hacia los muebles o hacia la red. El mismo aparato genera la presión suficiente para que para enviarla a la red y permitir que los equipos funcionen. ¿Y cómo funciona entonces este equipo hidroneumático si me está sustituyendo el tinaco? Antes el tinaco, bueno, en otro sistema el tinaco era el que por su altura me daba la presión suficiente para que mis aparatos funcionen. Aquí ya no tengo esa altura. Ya no tengo esos metros de columna de agua que me van a dar o que me indican la presión que tengo disponible en mi red. Lo que pasa es que este aparato, voy a hacerlo acá arriba, funciona más o menos así. Succiona agua, hay un tanque y en ese tanque hay una especie de membrana. Supongo yo que es algún tipo de plástico, polímero, no sé. Un ejemplo clásico. Más de alguno de ustedes jugó de chiquillos a llenar una jeringa de agua o una jeringa con agua y empezar a joder a quien se dejara, ¿no? Presionaba la chingadita que está detrás, no sé cómo se llame, y a través del otro extremo de la jeringa salía el agua hasta donde uno quisiera, ¿no? Ese es un sistema de presión constante. ¿Qué es lo que sustituye el hecho de que ustedes presionen el lado posterior de la jeringa? La presión que se genera aquí. Existe de manera interna, hay una bomba que succiona aire
y permite que esta membrana, que es plástica o algún material flexible, comience a inflarse y empieza a ejercer presión sobre el agua que está almacenada aquí, y eso provoca que salga hacia la red con la presión que necesitamos. Obviamente hay un cálculo, y el cálculo me va a decir que este equipo me va a dar una X presión, pero es esto. Y hay un control que me va o que va a estar midiendo cuando la presión disminuye de la adecuada para la cual fue calibrada para trabajar, y entra en funcionamiento la succión de aire para volver a ejercer presión. Succiona agua, llena, ejerce presión, la empuja. Entonces eso me provoca una presión constante o uniforme. Se llama así, aunque, bueno, no es, si ustedes graficaran minuto a minuto qué presión existe en la red, no va a ser una línea, sino es constante, va a ir variando poquito a poquito. Se le dice constante porque, a diferencia del tinaco, y ahorita vamos a regresar a esa parte, no dependemos inclusive del volumen de llenado del tinaco. Los que tengan tinaco y alguna vez hayan quedado sin agua porque no subió el agua al tinaco, recordarán que la última agua, el último chorro de agua ya sale muy sin ganas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua en el tinaco para que ejerza la presión. Y con eso me regreso un poquito a la primera gráfica, que es esta, porque quiero hacerles un complemento. ¿Sí? Ese tinaco que recibe el agua de la bomba y que luego la va, recibe el agua por arriba y luego la va a descargar. Yo les decía hace ratito que la altura hasta este punto, o hasta la base, digamos, era de 280. Les dije, bueno, ahorita vamos a definir mejor ese valor porque no es preciso. ¿Por qué? Porque dentro del tinaco hay agua que puede estar hasta acá, que puede estar aquí o que puede estar aquí. Todo esto también es presión que ejerce o que se ejerce sobre la red. Entonces también tengo que tomarlo en cuenta. Esta parte le llamamos el espejo de agua. Que es el límite máximo de a la que se puede llenar el tinaco. Entonces yo pudiera inclusive irme hasta este valor y tomarlo en cuenta. ¿Cuánto de altura? Bueno, habría que revisar el tinaco, pueden ser 80, 90 centímetros, 1 metro. Bueno, tendría 80, 90 o 1 metro más de altura. Pero también hay que considerar que esto se va a estar llenando, va a estar vaciándose, se llena, se vacía. ¿Sí? En función de qué yo puedo determinar mejor este valor. Si yo tengo una bomba que por un sistema electrónico un automático, hay bombas que mandan la señal cuando baja demasiado el nivel del agua, se enciende y comienza a succionar, de manera que mi tinaco prácticamente siempre va a estar lleno. Yo podía aventurarme y decir, bueno, mi presión constante va a ser de 380, es decir, 1 metro más, porque siempre va a estar lleno porque la tengo en automático. Pero cuando no, ¿qué hacemos? Pues cuando nos acordamos o cuando comenzamos a ver que la presión del agua en el lavabo o en las tarjas comienza a disminuir, pues prende la bomba porque ya se está acabando el agua del tinaco. Entonces quiere decir que normalmente mi espejo de agua o el más crítico va a andar acá abajo. Si mis 280 eran a la base del tinaco, bueno, puedo aumentarle unos 20 o 30 centímetros más. Déjenme borrar esto de acá arriba. Vamos a poner eso de punto 30 de tal manera que mis metros de columna de agua serían
310 menos los 30 centímetros que habíamos hablado de la altura del mueble más bajo, que es el WC, me quedarían 280 en contra de los 250 que tenía anteriormente, ¿no? Los 250. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es mi recomendación? Váyanse con lo más crítico, porque aunque tengamos un sistema eléctrico, un automático, le llamamos así, el automático para el tinaco, que mande la señal y casi siempre esté lleno, pues igual de repente puede fallar, puede no ser así, puede no estar funcionando correctamente, y entonces voy a tener la posibilidad de que en algún momento se vacíe. Entonces, mi recomendación, insisto, váyanse con este punto. El punto donde sale el agua, quizás un poquito más arriba, esa que sea mi altura del espejo de agua, que sería esto, menos la altura del mueble más bajo, y eso serían mis metros de columna de agua, mi presión disponible para toda mi red. ¿Sí? Entonces quería aclarar eso, porque en el ejercicio primero pues les decía que a la base, ¿no? Sobre a la base todavía hay un poquito más de tinaco que en cierto momento se va a llenar de agua y pues hay que aprovecharla. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, comentarios. Pues yo cuando es relacionado a lo del sistema de gravedad, cuando estaba investigando lo que nos dijo, y algo que se llamaba jarros de aire, ¿cómo afecta eso en la presión o en qué? No, jarro de aire, de hecho aquí tendría que haber uno. Van destapados arriba. Incluso funcionaría también el tener lo que se llama una válvula de retorno. ¿Válvula de retorno? No, válvula check. Válvula de retorno es el gas, perdón. Una válvula check. Ya nos vamos metiendo más a fondo en esto. Jarro de aire que se puede poner también en lavabos. Lo que sucede es que cuando existe una presión ejercida sobre un sistema, ya sea el de descarga o de la red, el agua va a ir a cierta velocidad. ¿Qué pasa si de repente cerramos la llave, se cierra el automático aquí o se cierra el lavabo? ¿Sí? La llave del lavabo la cerramos y ya no sigue saliendo el agua. ¿Qué es lo que hace el agua? Va a continuar su camino, se va a comenzar a comprimir, o sea, no se va a comprimir mucho, simplemente ejerce una presión y luego regresa. Ese regreso es el que puede dañar equipos. Por eso se usa ese jarro de aire. Si el agua viene en ese sentido hacia el tinaco, en el momento en que se cierre, si yo dejo que se regrese, me puede dañar la bomba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le dejo un espacio libre para que salga. Inclusive hay ocasiones que sale agua, o sea, si llega a salir agua. Me ha tocado en algunas casas que está funcionando la bomba, de repente se cierra y alcanza a salir unos chorritos de agua. No se tira el agua porque está más arriba, obviamente, pero sí puede llegar a suceder. Y la válvula check cumple el mismo, perdón, no cumple la misma función, pero al final de cuentas me sirve para lo mismo. El agua que se regrese provoca que esta válvula check se cierre e impida que el agua regrese hacia una bomba que puede ser dañada. Sí, la bomba se puede dañar porque funcionan en un sentido. Si yo le meto el agua en otro sentido, puede llegar a dañarse. Entonces esta válvula, mientras está el agua en la dirección para la cual está diseñada, se abre y en cuanto hay un rebote del agua, se cierra de inmediato. ¿Cómo se llama otra vez? Esta es una válvula check. Check. Porque yo he hecho en el pasado de soplarle y se regresa el agua. No sé cuál sea ese efecto. ¿A qué? A la válvula check. ¿Cómo que se regresa el agua? Donde está el tinaco de la izquierda sale la válvula, ¿no? Entonces, en la salida, yo me he puesto a soplarle aire. Y entonces cuando
cuando echas la boca regresa como la fuerza del agua. No sé si eso afecte. Bueno. ¿Qué pasa en efecto? ¿No? Es lo que yo me refiero. No sé, estás en una casa de 2 pisos, y entonces ejerces aire, fuerza, en dirección a esa válvula y se regresa una fuerza de agua. Pues se me hace un poquillo raro, no debe de suceder. Lo que sí queda claro es de que está funcionando la válvula, porque si no regresara, quiere decir que esto sí estaría regresando. Eso sí me queda claro. ¿Por qué te regresa agua? Eso sí, no sé, habría que ver la situación específica, si hay alguna otra condición que esté provocando eso. Me imagino que el agua se abre, como usted dice, y la fuerza la vuelve a juntar, ¿no? Ejerciendo hacia arriba. Puede ser, porque al final de cuentas sigue habiendo, al final de cuentas sigue habiendo presión dentro de la red, ya sea tú estás provocando una presión muy ligera al soplarle, pero sigue habiendo presión en la red. Podría ser eso. Sí, es un poquito raro, no debería suceder, pero tampoco creo que regrese con una presión suficiente como para que te dañe un aparato. Sí, eso sería el chiste. Sí, no, regresa así muy ligero, la verdad. Sí, no está pasando nada raro. A lo mejor hay una condición por ahí muy especial que esté provocando eso. La necesidad de entender este sistema, ¿no? De grabar. Básicamente creo inclusive, y es lo que me quedé pensando ahorita mientras hacía ese comentario, que no es necesario siquiera que estén los dos sistemas, uno sustituye el otro. Sí, obviamente si están los dos, pues mejor. Una válvula check no es tan cara. No es tan cara comparando contra el costo de la edificación y contra el costo de la red. Tengan también mucho en cuenta eso, ¿no? A lo mejor meter la válvula check, que no sé ahorita cuánto cueste, pero vamos a suponer que cuesta 500 pesos, que creo que es bastante cara. Pero en mi casa cuesta $1,000,000, pues la pongo, ¿no? Si va a provocar que funcione mejor, no le voy a escatimar ese costo, ese gasto, si va a funcionar mejor mi edificio. ¿Algo mal, muchachos? Muchachos y muchachas. Yo creo que está claro. Bueno, a ver, déjenme. Bueno, profe, yo también tengo otra duda, otra curiosidad. A ver. En cuanto a el agua que alimenta a la cisterna, que viene de, no sé cómo se le llame, están en el cerro, los contenedores. Sí, ya sé, tanques, no sé cómo se llama. Pero ¿esos vienen por gravedad o están ejerciendo una fuerza mecánica para poder quitar a toda la ciudad? Es por gravedad, por eso los ponen en los cerros. Es totalmente por gravedad. Así es. Obviamente es el mismo sistema, o sea, hay que subirla de una manera, hay que bombear, pero ya queda almacenada. ¿Sí? Y una vez que ya está arriba, simplemente distribuir por gravedad. No sé qué porcentaje, y me imagino que si no es todo, es la gran mayoría del consumo de agua que se hace en la ciudad es por gravedad. No sería costeable tener bombeos directos. Sí, claro. Inclusive, bueno, vamos a un núcleo más cerrado, el TEC. En el TEC tenemos un tanque elevado. Está sobre un pozo. Está sobre un pozo que succiona, hay una bomba que succiona el agua del pozo, la sube al tanque y se distribuye. Obviamente, cuando se construyó ese tanque elevado, no se pensaba qué tan grande iba a crecer el tecnológico.
Entonces, pues llegó un momento que fue insuficiente, por eso los nuevos edificios, el IA, el VP, el Ligbee, creo que son todos, tienen su propio hidroneumático. ¿Sí? El del VP está atrás, el del Ligbee está del lado derecho, creo que ahí está del lado derecho, si no mal no recuerdo. Y el de el IA está, no, pues también atrás, entre el edificio y la pared del límite del terreno del TEC. Ahí está el hidroneumático, porque ya no es suficiente, ya comienza a resultar insuficiente el tinaco para suministrar a todo el tecnológico, sobre todo por lo que comentaba hace rato, las distancias que tienen que recorrerse. Si todo estuviera concentrado, pues sería muchísimo más fácil. Bueno. ¿Algo más, muchachos? No, bro. Bueno. Déjenme buscar por aquí un documento. A ver, yo aquí tengo en las normas técnicas complementarias, el tomo 2. Tengo esa tablita. ¿Sí? Dotación mínima de agua potable es parte de lo que ustedes tienen que verificar, ya sea en el reglamento de construcciones. De hecho, estaba viendo que no tengo el reglamento local, no sé por qué. Yo creo que lo borré o no sé qué show. Bueno, pero aquí vienen diferentes tipos de edificio. No van a encontrar todos, va a haber algunos que tengan que buscar alguna función similar para poderlo equiparar con alguno de los que están aquí. Pero vamos a trabajar ahorita con algunas cuestiones sencillas. Vamos a trabajar con alguna casa habitación. Posiblemente veamos por acá como ejercicio ya complementario alguna escuela o algún cine. Por ahí debe de haber algún espectáculos y reuniones. ¿Sí? Bueno, a ver qué otro ejercicio se nos ocurre. Bien. Vamos a comenzar a calcular. Ya vimos qué es un sistema por gravedad, que es un sistema de presión constante, pero vamos a retomar el punto del almacenamiento. ¿Sí? Yo ocupo saber cuánta agua necesito almacenar en mi edificio para que funcione. ¿Sí? Es decir, cuántos litros tengo que tener almacenados para que funcione mi edificio, que funcionen todos los aparatos sin ningún problema. Y para eso mi reglamento de construcciones, en ese caso las normas técnicas, me están dando unos parámetros. Por ejemplo, el primer ejercicio que vamos a hacer. Una casa habitación, de hecho déjenme anotar acá para... Se me perdió. Vamos a ver. Casa habitación. Vamos a poner que son 3 recámaras. Vamos a poner que son unos 120 metros cuadrados construidos. Creo que es todo lo que ocupamos. Vamos a revisar
nuestros parámetros. Vemos aquí que dice que una vivienda de más de 90 metros cuadrados construidos, superficie construida de un edificio es lo que está cubierto por estructura, vamos a llamarle fija. Si hay un cobertizo con techo de lámina ya en el patio, no es superficie construida. Losa de concreto, lámina bien consolidada sobre una estructura metálica que cubra una bodega, una nave industrial, lo que sea, es superficie construida. ¿Sí? Algo temporal, un cobertizo de lámina para cubrir el lavadero, cosas de esas, no es superficie construida, ¿sale? Voladizos es superficie construida para la planta baja. Escaleras, el entrepiso no hay superficie construida, nada más en el último nivel. Bueno, ya si es necesario luego vemos más claro eso, pero con eso ya se da una idea. Entonces deseamos que la vivienda es de 120 metros cuadrados, caeríamos en esta situación. Y dice que son 200 litros por habitante por día. Entonces, vamos a ver. Dotación. Dotación. 200 litros por habitante por día. Habitante. Está muy feo esto. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos habitantes tengo? Vamos a revisar otra vez nuestro reglamento, porque justo arriba de esta tablita dice, oh, qué caray. En términos generales, la necesidad del agua potable demandados por empleados trabajadores se consideran por separado a razón de 100 litros por día, por trabajador por día, donde se requieren baños con regularidad de 40 litros. En caso contrario, bueno, aquí no lo entendí, pero no me interesa este párrafo ahorita. Se tomarán como aprobación y situación de proyecto en caso de edificios o unidades habitacionales el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Y en los casos de edificios comerciales o de servicios e industrias, la que se presenta en la tabla 2.13, la que está abajo. Quiere decir entonces, en edificios habitacionales, número de recámara con 2 ocupantes por recámaras. Nos regresamos a mi cuaderno. Tenemos entonces que son 3 recámaras por 2 habitantes por recámara, según lo que me dicen mis normas, y entonces tengo 6 habitantes en esa casa. Entonces tengo 200 litros por cada habitante, es decir, por 6 habitantes. Todo esto por día. Vamos paso por paso. Quiere decir entonces que son 1200 litros por día. Va de nuevo. Son 3 recámaras. Me dice que considere 2 habitantes por recámara. Entonces tengo 6 habitantes. Mi dotación, según el mismo reglamento, dice que para una casa de habitación con estas características, la dotación son 200 litros por habitante por día. Si tengo 6 habitantes, quiere decir entonces que consumo 1200 litros por día. ¿Sí? Ayer lo comenté. No quiere decir que ustedes se chinguen 200 litros diarios. ¿Sí? Si no, imagínense todo el día en el baño sacando los 200 litros.
Significa que dentro de esos 200 litros está incluido, dentro de esos 200 litros está incluido toda el agua que ustedes consumen. Adiós. En el baño, en el lavado de ropa, en el WC, en el lavabo y jardines. Si esa casa tiene jardines, pues también el regado de los mismos, el aseo de la casa, todo eso está incluido. Me equivoqué, no era mensaje importante. Todo eso está incluido dentro de esos 200 litros. ¿Sí? Simplemente porque ustedes estén ahí, se consume esa cantidad de litros. Bien. De aquí podemos tener muchas consideraciones y ahorita las tomamos, ahorita platicamos de eso. Pero primero, y de ahí les voy a otra de mis pinches frases que todo el semestre lo estoy fregando. Los números son para tomar decisiones. Todo lo que vamos a ver en instalaciones 1 y lo que se ve en instalaciones 2 tiene que ver con números. ¿Sí? Primero hago un cálculo, verifico que el cálculo me avale un resultado correcto, me avale mi proyecto, y sobre eso comienzo a tomar decisiones, pero basado en números. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Bien. Entonces ya tengo 1200 litros por día. Pero no sé en sus casas. En mi casa tengo agua una vez a la semana o 2 veces a la semana. No sé. Vamos a suponer que son 2 veces a la semana. Quiere decir que si nada más guardé, nada más almacené 1200 litros en un día, que según eso me ocupo por un día, si me los acabé en ese mismo día, porque ese día me tocó lavada, ese día encendí lavadora, me puse a trapear, ese día me tocó baño también, pues ya me chingué los 1200 litros. Siguiente día no hay agua. 2 días más no hay agua. Entonces debo de considerar días de reserva. ¿Sí? Eso dependiendo del tipo de edificio, dependiendo de la función o actividades que se desarrollen en el edificio, puede ser más o menos importante, pero siempre tenemos que considerarla. Por ejemplo, si está fuera de mi casa, yo le pondría unos 3 días de reserva. Es decir, el día que calculé más otros 3 días. Entonces, mi dotación, por eso aquí le dejé todavía por día, mi dotación sería 1200 litros por día por 4 días. Los 3 de reserva más el que ya había calculado, el que yo ocupo. Y eso me da entonces 4800 litros de almacenamiento. Lo que investigaron, alguien mencionó por ahí que tenía fichas técnicas de cisternas prefabricadas. A ver, una cisterna que me permita almacenar al menos 4800 litros. ¿Existe? Pues lo más cerca son 5000. Sí. La de abajo son 2800. Ya, y ese ya no me ajustaría, a menos que por condiciones de el terreno tuviera que colocar 2. ¿A qué me refiero? Puede ser un terreno muy angosto que no tengo mucho espacio y una cisterna de 5000 litros, pues obviamente es más choncha, más grande y no pueda colocarla. Pues bueno, puedo buscar el colocar 2 pequeñas de 2800 para que se acomode. Es muy raro, pero bueno, se los planteo como una posibilidad. Entonces, bueno, ahí está. Si fuera una cisterna prefabricada, una cisterna Rotoplas, voy a pedir que me patrocinen estos videos, yo creo. Rotoplas de 5000 litros. ¿Sí? Listo, ya tengo mi cisterna, ya la definí.
Pero bueno, ahorita vamos a ver qué pasa cuando es hecha en obra, ¿eh? Eso es más, un poquito más de pasos, pero si es prefabricada ya la tengo. Sobre esto, ¿qué consideraciones puedo yo tomar? Tengo que conocer la situación de las familias. A lo mejor es una familia, perdón, ya es los papás ya grandes, ya sus hijos ya se fueron y a lo mejor las 3 recámaras nada más utilizan 1 o 2. Entonces mi cálculo de habitantes a lo mejor ya no es el adecuado. Pudiera ser, ojo, aquí depende mucho del conocimiento del cliente. Por eso siempre hay que preguntar o hay que observar cuáles son las condiciones, ¿vale? Digo, 3 días de reserva más el día de cálculo. Bien. ¿Qué pasa si las personas trabajan todo el día? Normalmente en casas, bueno, es una casa habitación ya consolidada, grande, de una familia que posiblemente ya tenga 3, 4 hijos, no sé. Pero si es una casa pequeña, de un piso, de interés social, un poquito más arriba, interés medio, pero que sigue siendo pequeña, lo más seguro es que sean personas que trabajan todo el día y que no tengan hijos o que tienen un hijo. Y el día que tengan más hijos se van a cambiar de casa porque no van a caber. Entonces a lo mejor no les pongo 3 días de reserva, nada más le pongo 2 días. Hay muchas variantes sobre esto. No hay una regla. Si ustedes buscan en ninguna norma, ningún reglamento les dice, para tal caso consideren tantos días de reserva. No, no van a encontrar. Ahí es donde entra el criterio. Y desafortunadamente ustedes no tienen criterio. Lo van a tener. El criterio se obtiene con la experiencia, con el conocimiento, con la práctica. Si ustedes se dedican y cada mes hacen un cálculo hidráulico, pues a la vuelta de 6 meses ya van a tener un criterio más amplio para diseñar una red hidráulica. Ahorita no. Por eso es que tienen que tenerse un poquito de las recomendaciones que yo le haga. Y mis recomendaciones son como las idas a misa. Quien quiere va, quien no quiere no va. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de consideraciones que yo les digo que podemos tomar en cuenta, ustedes las tienen que pensar. Vamos a proyectar esto hacia un hospital. Un hospital quizás pequeño, que no tenga muchas camas de hospitalización. Y que resulta que a la semana les abren la llave, se tienen agua 3 veces a la semana. En promedio me daría la necesidad de 2 días de reserva. ¿Se quedarían con eso ustedes? 2 días de reserva para una clínica, un hospital. No lo oigo. Una semana, ¿no, profe? Puede ser. Puede ser. Habría que ver también el terreno que tengo disponible, a ver si puedo meter una cisterna tan grandota. Y si es posible, bajo qué condiciones. Pero no descabellado. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme de que ese hospital, aunque un día falle y ese día que les tocaba que hubiera agua no hubo agua, pues que siga funcionando. Sí, tenemos el remedio de que pueden llamar a que les lleven agua y les van a recargar. Ok, pero no es ese el chiste. Vuelvo a lo mismo. Tengo que asegurarme, en medida de lo posible, obviamente, de que mi proyecto genere un edificio funcional, operativo. Si yo le dejo 1 o 2 días de reserva a un hospital, a una clínica, ¿sí?, tarde o temprano voy a provocar que se queden sin agua. Y a lo mejor no una vez al año, a lo mejor 2, 3, 4, 5 veces al año, porque pues tampoco es tan medido el servicio que nos dan en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Te voy a proponer más días de reserva. Ojo, también hay cosas que hay que conciliar con el cliente. Quien me está pagando por hacer este proyecto, yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Las condiciones de donde vas a desarrollar el proyecto son así, 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 así. ¿Sí? El cálculo me arroja tanto, pero por la dotación de agua que tienes de parte del municipio, yo te recomiendo que tengas tantos días de reserva. Y ahí se comienza a conciliar. A lo mejor dice, no, 7 días no, manéjame 5 días de reserva.
Perfecto, yo te estoy diciendo la situación, ¿sí? 5 días puede estar bien, puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, también ustedes tienen que hacer esa parte. Hay decisiones en un proyecto que no las pueden tomar ustedes a rajatabla porque pues dan costos, ¿sí? Y ojo, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene algo que ver con lo que comenté hace rato. El costo de la instalación no tiene por qué condicionarme, ¿sí? Pero hay costos muy grandes que sí tengo que conciliar con el cliente. El excavar y hacer una cisterna no es tan barato, y más una cisterna para un edificio de ese tipo. Vamos a otro caso. Un Cinemex, que tiene, ¿cuántas salas tiene Cinemex? ¿7? Hace mucho que no voy. Ahí en Forum. $16. Ah, chingado, 16. Ah, bueno, con las otras, con las platino. Son muchas, ¿no? O ya crecieron. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Bien. Centros de reunión, servicios de alimentos, espectáculos y reuniones, recreación social. Posiblemente podría ser el de espectáculos y reuniones. 10 litros por asistente por día. Aquí está un poquito complicado en calcularlo porque no conocemos la capacidad de las salas. Pero vamos haciendo un tanteo. ¿Cuánto les gusta a ustedes que tengan de capacidad las salas en promedio? 50 personas. ¿50? ¿Son poquitas? A ver los demás, ¿qué opinan? Bueno, 80, pues. 80. 150. es que están más grandes, ¿no? Porque las platinos sí son como 50 personas. Pero las otras sí están un poquito más. Vamos a suponer que son 150. 150. ¿Cuántas funciones al día? Unos 5. Cada película dura como 2 horas. Bueno, vamos a irnos con ese dato. Ya se me perdió el ratón. Acá está. Son 5 funciones. Porque se supone que las que entran a una función se van y vienen otras personas. Entonces son 5 funciones por 150 personas en cada función de cada sala. Dicen 16 salas. Quiere decir que al día tengo, si estuvieran llenas, y pues ya sabemos que no están llenas, 12,000 personas. Ya más o menos están viendo las cuentas para dónde vamos. Dice ahí que son 10 litros por asistente por persona. Quiere decir que esto todavía por 10 son 120,000 litros de agua a almacenar. ¿Cuántos días de reserva le ponemos? ¿Es importante que se quede sin agua ese edificio? Es importante. Quizás no tan grave como el hospital, ¿verdad? Por los baños. Exactamente, sí. Vamos a suponer que le dejamos 2 días de reserva, es decir, por 3. Tenemos 360,000 litros de agua a almacenar. Vamos a irnos ahora entonces a... hacer cuentas. Cines. Ya calculamos que son 360,000 litros.
Bueno, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, yo tengo 360.000 entre 1000, tengo 360 metros cúbicos de una cisterna. Obviamente aquí una prefabricada no voy a encontrar, a menos de que meta un montón de cisternas en serie para dar suministro de agua a toda esa, para poder almacenar toda esa cantidad de agua. Bien. ¿Qué puedo yo super? Vamos a seguir con el ejemplo de aquí de Cinemex. Se supone que esos 10 litros incluyen obviamente los sanitarios, el lavado de las partes, el consumo de las áreas de comida, limpieza, pero también puede existir por ahí que incluya, perdón, el gasto de agua en zonas exteriores, posiblemente jardines. Aquí estamos considerando que el cálculo del agua para los cines, o más bien los cines, forman parte de otro complejo, un edificio mucho mayor, donde lo más seguro es que tengan un sistema especialmente para el riego. Es donde no lo conocemos, yo lo supongo, y quien haya estado encargado del proyecto obviamente tuvo su información, de tal manera que a lo mejor los 360 metros cúbicos de cisterna realmente no se ocuparían, pero bueno, vamos a seguir trabajando de todas maneras con eso. Quédense con este valor, ahorita vamos a regresar a él. Voy a retomar el de la casa, porque la casa me dice que yo ocupo 4.800 litros. Bueno, 4.800 litros equivalen a 4.8 metros cúbicos. ¿Y por qué quiero eso? Porque vamos a calcular ahora cisterna de 4.8 metros cúbicos. Yo ocupo saber cuánto va a medir esa cisterna de alto, ancho y largo. Yo sé que el volumen de la cisterna es igual a A por B por H, y yo ocupo que esto sea igual a 4.80 metros cúbicos. Bien. Punto de partida. Yo tengo mi tapa de la cisterna. No voy a meter mucho detalle para no irme muy largo, pero bueno, esto puede ser block, tabique o concreto, no sé, el muro de la cisterna. Yo tengo acá abajo el piso de mi cisterna, más o menos así. Bien. Estos valores son hacia el interior, entonces realmente H, que es la altura, debe ser esto. Son medidas al interior, ¿sí? Por dentro de los muros, por dentro, ya sea por arriba del piso, por abajo de la tapa. Esto es H. Bien. Esto es el área que ocupo almacenar. Nada más. No el área, o no, perdón, volumen que ocupa almacenar, no el volumen de mi cisterna. ¿Por qué comento eso? Porque la cisterna no se llena al 100%, la cisterna se llena hasta cierta altura. Más o menos, ¿sí? Aquí dejamos al menos 40 centímetros. Al menos, ¿sí? Es más, de una vez voy a borrar esto porque no va a ser real. H es nada más hasta donde llega el agua. Y vamos a llamarle a todo esto H mayúscula, para que sean altura las dos. H minúscula es del agua y mayúscula es el interior de la cisterna. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cuánto debería de medir esto?
Si yo tengo una fórmula con varias variables, valga la expresión, tengo que ir eliminando algunas, ya sea preferentemente determinando su valor mediante otros parámetros o proponiendo algunos de ellos. Bien, entonces yo puedo proponer altura. Esta cisterna debe tener una tapadera para que un mono en cierto momento pueda entrar a dar mantenimiento. ¿Cuál mantenimiento? No sé. Unas grietas o basura, simplemente limpieza, lo que sea. Muchas veces va a estar vacía, pero muchas veces va a estar llena. Entonces, yo tendría que permitir que el agua se llenara a una altura tal que permitiera que una persona entrara a hacer algún trabajo. Entonces podríamos andar unos 60, unos 70 más o menos. Ya si metemos a un chaparrito, pues ya se nos va a ahogar ahí. Pero al final de cuentas, esto es simplemente una propuesta. Yo podría inclusive irme a 1.40. Voy a quedarme con 1.40 ahorita. De tal manera entonces que h es 1.40 y la altura total, h mayúscula, sería 1.80. Pero lo que me interesa para el cálculo es esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decir que el volumen es igual a A por B por 1.40 y debe de ser igual a 4.80. ¿Sí? Bueno, voy a decir, voy a simplificar A por B igual a 4.80 sobre 1.40 y esto debe ser igual a 4.8. Acá tengo una calculadora que ustedes no están viendo, no crean que me sé de memoria o soy tan rápido para calcular mentalmente. 3.42. Bien, A por B. ¿Y qué es A por B? Superficie o el área de la cisterna. Entonces ya determiné la altura, que es 1.40, y con esa altura la superficie que ocupa mi cisterna debe ser el 342. Y aquí tengo dos opciones. Bueno, tengo tres opciones. Una que sea cuadrada. Si es cuadrada, entonces A por B, o más bien, deje ponerlo aquí. Si es cuadrada, entonces A es igual a B. Entonces A por A, porque son iguales, sería A cuadrada igual a 3.42 y entonces, y entonces A es igual a raíz cuadrada de 342, que si Pitágoras no falla sería 1.85. Entonces esta cisterna me diría, si es cuadrada, 1.85 por 1.85 por 1.40 del volumen de agua o volumen interior de 1.85 por 1.85 por 1.80, más la losa, más el piso, más los muros. Entonces con esto ustedes ya tienen un dato si la cisterna es cuadrada. Ahora voy a borrar esto. Lo ideal es que no sea cuadrada porque eso me va a ocupar más espacio dentro de mi terreno y pues puede ser que no lo tenga. ¿Por qué? Porque voy a tener cimentaciones, voy a tener zapatas, voy a tener drenaje, voy a tener tubos, no sé, voy a tener más cosas que me van a condicionar o limitar el espacio que tengo disponible para una cisterna. Entonces lo ideal es hacerla rectangular y ahí está la segunda opción o la segunda propuesta, que es que sea con una proporción 3:1. Ahorita les explico por qué. Entonces puede ser que B sea igual a 3 veces A. Entonces A por 3 veces A me da 3 veces A cuadrada. ¿Qué pensaban, que la matemática no les iban a servir para nada? Aquí está, miren. Esto sería entonces 3 veces A cuadrada sería 3 igual a 3.42, la superficie de mi cisterna. ¿Sí? A cuadrada es igual a 3.42 sobre 3
que esto es igual a 3.42 sobre 3, 1.14. A cuadrada es igual a 1.14, entonces A es igual a raíz cuadrada de 1.14, que es igual a 0.90. Y como dije que B es igual a 3 veces A, entonces B es igual 3 por 9, 27, 270. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Entonces tengo una cisterna que mide 90 centímetros en A, 270 en B y 140 de altura. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra opción que tengo? Bueno, no es ni cuadrada, no es ni proporción 3:1. Simplemente voy a borrar aquí, lo borro porque al final de cuentas ustedes lo tienen en video y seguramente están tomando sus notas y no debería haber ningún problema posterior, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que el proyecto me condiciona a que, aparte de que tengo o yo mismo propongo una altura de volumen de agua de 1.40, también el valor A tengo que proponerlo por X razón. A lo mejor el proyecto me exige que ese valor de A sea igual a 1.20. 1.20. ¿Sí? A lo mejor hay zapatos a un lado, a lo mejor hay un drenaje por el otro, no sé. Me condiciona que sea de 1.20. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que 1.20 por B es igual a 3.42. Entonces B es igual a 3.42 sobre 1.20. Y eso me daría 3.42 sobre 1.20, 2.85. B es igual a 2.85. Y esa es una forma diferente de calcular la cisterna, ¿sí? Tomando en cuenta la posibilidad de yo proponer uno de esos valores. Propuse H en función de ciertas condiciones de seguridad. ¿Me puedo ir a 1.70? Sí. ¿Qué va a suceder? Pues que mis valores para A y B van a ser menores, ¿sí? ¿Afecta en algo? No, o sea, el día que alguien se meta a tener que dar mantenimiento y no podamos sacar el agua, pues simplemente no mando el más chaparrito de todo, ¿verdad? Y listo. O por si hay alguna manera, pues puedo extraer cierta cantidad de agua. El chiste es de que obviamente no lo puedo poner muy alto. Si yo digo, ¿sabes que mi cisterna va a medir 3 metros de altura? Ah, caray, pues dile al estructurista porque tiene que hacerte unos cálculos muy específicos, porque entonces esto se convierte en muros de contención que están soportando el terreno y posiblemente parte del peso de la casa que se transfiere porque está muy cerca de las zapatas, ¿sí? Entonces, ojo con ese detalle. No podemos irnos muy altos por el peso que tiene, que en cierto momento va a ejercer el suelo hacia el interior, y eso va a provocar que tengamos que reforzar, casi hacer un sótano con sus exagerando a lo mejor con sus pequeñitas columnas, sus traves, para que soporte esas dimensiones. ¿Puede ser posible que necesitemos? Sí. En un caso como estos. En un caso como este, no voy a meter ahorita a calcular, pero quiero que planteemos algunas situaciones. Yo pudiera tener una cisterna muy grandota para que me dé abasto a ese volumen, pero esas cisternas las tengo que dividir. ¿Por qué? Tiene un poquito que ver con lo que comenté hace ratito de la proporción de una cisterna de 3:1. ¿Por qué 3:1? Es la proporción ideal y la utilizamos en muchas partes, en muchos prediseños, en muchas propuestas de secciones de algo, porque eso permite que estructuralmente, a fin de cuentas es una estructura, aunque sea la cisterna, voy a tener peso o empuje por los lados, y eso va a provocar que sea más o menos aceptable su deformación o el esfuerzo que reciba cada uno de los elementos de la
cisterna. Si yo lo hago más largo, obviamente voy a aumentar este esfuerzo y voy a tener que reforzar, si no voy a tener el riesgo de una ruptura. Entonces, por eso cuando tengo elementos muy largos, como posiblemente me lo esté pidiendo este volumen de agua a almacenar, pues meto unos mudos intermedios. ¿Y qué pasa? Nada, simplemente si este es el nivel de terreno, esta es mi cisterna, este mudo nada más llega hasta aquí. Sí, va a haber una cabe de lado a lado, cabe de lado a lado que soporta este muro. ¿Y por qué esto? Ah, pues para que cuando se llene todo parejo. No va de lado a lado el hueco, puede ser un hueco nada más una parte. El chiste es de que haya comunicación entre las tres diferentes partes de la cisterna, de manera que si yo echo el agua en una, automáticamente se llenen todas. Simplemente esto es para reforzar y no caer en este problema. ¿Sí? Que sea más o menos una proporción cuadrada, 2:1 o 3:1 máximo. Ojo, son recomendaciones. Sea como sea una cisterna de este tipo, tienen que solicitar un calculista que les haga una revisión. Porque posiblemente para este volumen ya no sea de 1:40, a lo mejor aquí ya me ocupo ir a los 2:50. Y entonces mi cisterna me va a medir por cerca de 3 metros o 3:20. Entonces sí, estructurista, écheme la mano porque tengo que hacer un montón de cines y mi cisterna me está arrojando este dato. Profe, lo más conveniente sería que la base sea más larga que la altura. En cuanto al diseño de la cisterna. Sí. Digo, porque la cisterna puede tener cualquier forma. Sí, y sabes también por qué, y ahorita me estuve acordando que hace rato que hice el ejercicio de 3:1, me dio un ancho de 90 centímetros. Mete un cabrón encerrado en una cisterna con un ancho de 90 centímetros cuando el amigo va a medir 70 centímetros de lado a lado. Mételo a hacer mantenimiento ahí y te va a mentar la madre. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. O sea, siempre piensen, y déjenme ya cambiar la otra pantalla, ya para ir cerrando esto. Ahí está. Siempre piensen que obviamente ustedes van a trabajar su instalación para que funcione lo más efectivo posible. Siempre. Pero también piensen siempre que hay posibilidades de que falle. Han escuchado de las leyes de Murphy, ¿no? Si algo es factible de que falle, va a fallar. Me decía hace mucho en un evento académico una maestra del TEC, ay, Paul, es que tú eres muy negativo. No. Es que si algo, hay posibilidad de que algo falle, va a fallar. Y el hecho de saber, sí, el hecho de saber eso te va a permitir estar en posición de tomar una resolución lo más rápido posible. Entonces, esa cisterna va a fallar. ¿Cuándo? Pues ojalá que pasen 10 años para que el dueño diga, mira, el arquitecto qué chingón, me aguantó 10 años sin problemas, pero va a fallar. Entonces, si pones una cisterna muy angostita y el día que falle metes a un mono ahí, pues olvídate. Si está como yo, pues se va a atorar. Entonces también tenemos que pensar en eso. No puedo meter una cisterna muy, muy angostita. Es más, ya no que falle, el que la esté construyendo. El que haga la excavación, si la hacen a mano, el que esté levantando los muros, el que esté cimbrando para poner la tapa de la losa. ¿Sí? Entonces también hay que valorar eso. Pero bueno, ya vimos las opciones, ¿no? Cuadrada, rectangular con una proporción, o la más usada, que es pues, poner una dimensión. ¿Por qué menciono eso? Bueno, déjenme ver si tengo aquí a la mano algo rápido. Ah, no, había otro archivo. No, luego de todas maneras quiero mostrarles algunos trabajos. Pero en este pues no hay pedo, tengo un chingo de espacio para meter una cisterna. No hubo lío, pero por ahí hay unos proyectos que voy a buscarlos para tenérselos listos mañana. Porque en ocasiones no voy a tener tanto espacio, voy a tener que condicionarme. De hecho aquí
Ocupo moverla porque aquí hay una zapata. Debe estar un poquito más separada. Me gusta que esté más separada inclusive. Deben de verificar el proyecto y ver qué espacios tienen. ¿Sí? No por meter una cisterna voy a pedirle al estructurista que haga una zapata más chica. No, primero la estructura, lo que me diga el estructurista de cimentación, lo pongo y el espacio residual lo uso para instalaciones. Y ahí me tengo que ajustar. Por eso es que muchas veces en casas pequeñas terminamos haciendo la cisterna en la cochera o en el jardín de afuera si es que hay espacio suficiente y está todo encima. Pero bueno, son las condiciones. Entonces, van a hacer ustedes un ejercicio leve. Leve porque al final de cuentas tengo una hoja de cálculo que se les voy a dar, pero ahorita no. Déjenme ver. Había pensado ponerles un edificio de departamentos, pero un mercado. A ver, Mercado Abasolo. Vamos a suponer que van a hacer la cisterna para el Mercado Abasolo, que tiene más o menos 8, 16 por 4, 64 puestos. Más o menos. Creo que son menos porque las pollerías y todo eso son más grandes, pero bueno, 64 puestos. Díganme el nombre de cada uno de los dueños de los locales. No, no es cierto. Calculen la cantidad de agua, el volumen de agua a almacenar y cuánto proponen ustedes que mida la cisterna. Denme el dato de una prefabricada y echan obra cuánto proponen ustedes que mida. Aquí está el dato, una vez, para que no le batallen ahorita con esto. Si no tienen las normas, vean, son 100 litros por puesto por día. Ustedes propongan cuántos días de reserva. En función de eso, me van a decir si con cisternas prefabricadas, de qué capacidad y cuántas, porque una cisterna no les va a ser suficiente. Creo que la más alta es de 10,000 litros. La de Rotoplas. A ver, chécame. Sí, son las de 10 litros. 10,000, ¿eh? Entonces, la verdad dudo que con eso alcancen, pero si alcanzan, bueno. Entonces, ¿de cuánto sería la cisterna prefabricada y cuántas ocuparían? Y si se echan obra, ¿cuánto debería de medir? No me van a entregar nada más quiero que tengan el dato porque mañana así al azar voy a preguntarles para que me den el resultado y ya sobre eso vamos avanzando y les muestro la hoja de cálculo. Son 100 litros por habitante por día, ¿verdad? Por puesto. Por puesto por día. Bueno, pues mi cálculo serían 20,000 litros por 3 días de reserva. ¿Cuánto? Yo propongo 20,000 litros por 3 días de reserva. ¡Salud! ¿Quién fue? Entonces serían 64 puestos por 100 litros, son 6,400 por 3 días, 19,200. Pero si usáramos la cisterna de... No, me sale la de 5. Bueno, si usáramos 4 de 5.
Bueno, entonces, ¿cómo quedó? Supongo que 2 cisternas de 10,000 litros. Entonces, de 10,000. ¿Cuántos días de reserva manejaste? 3 días. 3 días. ¿Cuántos litros en total? Son 19,200, pero restan 700 o 800. Pero pues no es bastante la diferencia. Ese es otro comentario y qué bueno que lo están sacando. Yo considero que pues más vale que eso me falte. Dependiendo bueno, hay varios factores. En el ejemplo que ahorita medio les demostré, fue requerimiento del cliente que fuera de cisterna prefabricada. La que estoy proponiendo de 5,000 litros me era suficiente y todavía tenía de sobra. Pero, por ejemplo, si mi cálculo me hubiera dicho 5,100 litros, yo me quedo con mis cisternas de 5,000 litros. Porque no por 100 litros más me voy a brincar a 10,000 litros. Tengan en cuenta que si es un sistema por gravedad, el tinaco también almacena agua. Si es un sistema por presión constante, pues ahí sí ya no puedo almacenar agua. Pero tengan en cuenta eso. Por eso les decía, los números son para tomar decisiones. Si mi cálculo, en lo particular, en ese ejemplo que les mostré así de rápido, me hubiera dado que ocupo 5,100 litros y forzosamente requiere una cisterna prefabricada, me quedo con la de 5,000, aunque esos 100 litros se queden fuera. Porque realmente no va a impactar. Eso sí, si mi cálculo me hubiera dado 6,500, 7,000 litros, pues ni modo. Ahí sí me brinco a mi siguiente cisterna. ¿Es válido eso? Hay que hacerlo nada más con un poquito de medida. No hay que, no por ahorrarse un poquito, pues vayamos a perder almacenamiento. Ok, ¿hay algún otro resultado diferente a este? Pues yo por ser un mercado consideré 5 días de reserva por cualquier cosa, pues no necesita mucho, pero la dotación me salió de 32,000 litros. Sería, si hacemos un almacenamiento prefabricado, serían 3 cisternas de 10,000 litros y una cisterna de 2,800. Podría ser, no sé. Podría combinarse también. O si lo hacemos por un medio de construcción hecha a mano, sería a proporción 3:1, una altura del agua de 1.5, la dimensión sería 8 por 24. Ok. Ahí 8 por 24, está larguita, pero bueno, es la idea. Les voy a pasar ahorita al WhatsApp, el link con el video. Es este. Espérense, ya se movió. Cálculo de cisterna y tinacos. Es parte de lo que vimos ahorita. Y aquí les estoy incluyendo. ¿Dónde está? Acá. Mi primer comentario. Oh, qué caray. Ya se me perdió. Aquí está, perdón. En el primer comentario está para descargar la hoja en Excel para calcular cisterna y tinacos. ¿Sale? Vamos a dejarla hasta aquí porque acuérdense que a la 1 tengo mi otro curso. ¿Qué van a hacer para el día de mañana? No hay tarea. Nada más quiero que revisen ese video. Van a escuchar mucho de lo que ya comenté aquí. Bajen esa hoja en Excel. Si quieren, pues revísenla a ver qué les parece. Y mañana hacemos otro ejercicio. Lo hacemos a mano y luego aplicamos la hoja en Excel y vemos la parte del tinaco. En la hoja de Excel ya incluye la parte de tinacos y ahorita pues no alcanzamos a ver. No es nada del otro mundo, es simplemente por ahí una consideración más.
¿Quién pasó? A ver, ¿dónde está Abraham? ¿Qué pasó? Sí, para la tarea del ensayo Nelly dice que se requiere ser miembro, pero pues, no sé qué pasó ahí. Y además no ha cambiado la fecha, aún aparece el martes 6 de julio. Qué bueno que me comentas. Es que al principio yo había pensado que fuera por equipos, pero ya les expliqué la situación, entonces le voy a quitar ese candado y le actualizo la fecha para mañana. No se asusten. Bueno. ¿Sale? Entonces ya les puse el video, lo revisan, bajan la hoja y mañana la utilizamos. Les enseño cómo funciona, no tiene ninguna ciencia, está sencilla. ¿Vale? Pues. Ándale pues, muchachos. Nos vemos. En la tarde les subo el video. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.